va? Bueno, vamos a empezar con lo que les había prometido, que son los pasos de la formación que hemos denominado elevación del nivel de alfabetización política de la ciudadanía que conforma el amplio campo popular. Y vamos a comenzar con la contradicción principal. Nosotros planteamos la tesis de que la contradicción principal, que sin la contradicción principal es imposible leer en forma crítica la realidad política. Y esto lo vamos a ir mostrando a lo largo de todas estas charlas. Pero vamos a comenzar por la cuestión de la contradicción principal, que es el contexto donde nosotros planteamos que surge la dinámica política, o que se entiende, o que es la esencia de la dinámica política, porque la dinámica política, por lo general, en las democracias liberales, está arrinconada, por decirlo de alguna manera, está limitada a el contexto de la disputa partidaria. Y nosotros vamos a plantear, y esto lo voy a repetir varias veces y les pido que lo vayan reflexionando, que la contradicción no es partidaria, sino política. La contradicción es política. ¿Esto qué quiere decir? Que la contradicción es dominadores-dominados, que se expresa a lo largo de la historia de distintas formas, y hoy la denominamos la oligarquía-pueblo. Esta es un poquito la tesis principal. Sin la contradicción principal es imposible leer en forma crítica la realidad política, sin poner en juego la contradicción principal. Y la contradicción principal es oligarquía-pueblo, o sea, poder real, pueblo. Después está el marco de la disputa partidaria, pero ese marco es el que de alguna manera instala el modelo político, que no es eterno y que puede cambiarse y que puede mejorarse, porque a lo mejor a algunos no les gusta que hablemos de cambio, porque empiezan a estigmatizarnos diciendo que queremos destruir la democracia. Hablemos de transición. Nosotros en la obra, en el libro, planteamos la transición de la democracia liberal, que es formal, a lo que llamamos democracia real. ¿A través de qué? A través de la educación política de la ciudadanía. Sin educación política de la ciudadanía no hay democracia. Esta es otra tesis fuerte de nuestro planteo, que también la vamos a ir fundamentando a lo largo de todas las charlas que vamos a ir desarrollando. Acá tenemos que tener claro que el poder real, que es el poder de los medios de comunicación, que es el poder de las transnacionales, que es el poder económico-financiero, que es el poder de los imperios. Ahora estamos lamentando con gran dolor la muerte de Isabel II, que fue una representante del imperialismo más crudo en las últimas décadas, en el siglo pasado, que reinó en Inglaterra en la época de la descolonización de África, y en Kenia murieron 100.000 personas, y en otros procesos independentistas murieron miles y miles de personas. En la guerra de Malvinas, por ejemplo, la reina Isabel II estuvo, digamos, en consonancia con Margaret Thatcher para hacer lo que hicieron en nuestra tierra, y avalando, porque yo la llamo la reina de los piratas. Tenemos que empezar a nombrar las cosas por su verdadero nombre. Entonces, ese poder real es el que confronta con los procesos progresistas. En los procesos progresistas tenemos a los gobiernos de sesgo nacional y popular, con todos los problemas que tienen esos gobiernos, porque están continuamente condicionados e influenciados por el poder real. Porque cuando hay un fracaso de un gobierno nacional y popular, no se le puede atribuir al gobierno nacional y popular, sino a lo que fueron dejando los sucesivos gobiernos de la derecha neoliberal, y el boicot continuo, y esto lo vemos en nuestra sociedad. Yo les pido que recorran un poco los canales de televisión,
Analicen un poco cómo está planteado la información en nuestro país y verán que existe una hegemonía, una concentración mediática enorme. Una concentración mediática que se dedica continuamente a boicotear y desestabilizar a los gobiernos de sesgo nacional y popular. Por eso nosotros hablamos en la obra de los ciclos de alternancia perversa de los gobiernos. Nos quejamos, la Argentina nunca sale, siempre volvemos y le echamos la culpa a los políticos, cuando los verdaderos responsables, el último responsable y el auténtico y el verdadero responsable es la oligarquía. La oligarquía que es una oligarquía local asociada en contubernio con la oligarquía global del imperio anglosajón en nuestra zona. Nosotros estamos bajo la geopolítica, bajo el dominio de la geopolítica norteamericana y sabemos que Gran Bretaña es un aliado incondicional de las tropelías imperialistas que se fueron realizando en todo el mundo y que todavía hoy se siguen realizando. Entonces, la contradicción principal que nosotros denominamos oligarquía pueblo es la esencia de la política y es el verdadero contexto en el cual vamos a entender la dinámica política. ¿Por qué decimos que de la contradicción principal se deduce todo? ¿Qué quiere decir que se deduce todo? Se deduce todo lo que necesitamos saber para poder leer en forma crítica la realidad política. Comencemos por el ADN de las oligarquías. Y esto es histórico. Nos podemos remontar a la historia y lo vamos a registrar como experiencia tal como lo registramos hoy. El ADN de las oligarquías es un ADN de ambición ilimitada de poder y falta total de escrúpulos para conseguir ese poder. O sea, para conseguir el poder vale todo. Es una especie de razón de Estado, como la planteaba Nicolás Maquiavelo, ¿no? Esa razón de la necesidad de conseguir el poder justifica todo lo que se haga. Nosotros lo podemos ver, lo vemos en nuestro país. Vimos que lo que pasó con las vacunas en el periodo de la pandemia. ¿Qué pasó con las vacunas? El ataque a las vacunas rusa y china, que era un veneno, las denuncias incluso que hizo esta política impresentable de Lilita Carrió, las denuncias de que la vacuna era un veneno, todo el ataque al plan de vacunación y al plan del gobierno nacional y popular para solucionar el gran problema que teníamos con la pandemia. Continuamente atacando y continuamente con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Esto tengámoslo en claro y no lo dejemos de reflexionar. Hay un intento continuo de boicoteo. Acá no estoy planteándolo desde ningún partido. Por eso, cuando nosotros decimos que la contradicción es política, decimos que la contradicción oligarquía-pueblo es el contexto en el cual tenemos que pensar nuestro posicionamiento político. En ese contexto lo tenemos que pensar, no en el contexto de los partidos. ¿Por qué? Porque las contradicciones partidarias, que nos gusta mejor llamarlas antinomias, en realidad son falsas antinomias. La contradicción principal es el contexto en el cual nosotros vamos a definir nuestra posición política. ¿Qué es lo que ocurre? Y que esto tenemos experiencia todos. Nosotros pertenecemos al amplio campo popular. Ya hemos definido de alguna forma qué significa el amplio campo popular, donde no solo están los sectores más vulnerados de la sociedad, sino también las clases medias, los profesionales, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, todos aquellos que viven de su trabajo, que realmente dependen de que el país se desarrolle, de que el país crezca, de que el país sea más justo, etcétera, etcétera. Esos somos quienes conformamos la ciudadanía que constituye el amplio campo popular. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros no tomamos conciencia de que esas antinomias nos están dividiendo? Porque esas antinomias en realidad nos enfrentan
a nosotros mismos, nos estamos enfrentando entre nosotros mismos cuando tenemos el mismo enemigo. Si nosotros nos situamos en el contexto de la contradicción principal, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos el mismo enemigo. ¿Cuál es el enemigo en esa contradicción? La oligarquía, que es la que no quiere que el país se adelante, que es la que vende al país, que es entreguista, que boicotea, que se alegra cuando el país le va mal, que es egoísta, que piensa solamente en sus intereses, que está aliada con la geopolítica norteamericana. Bueno, ese es nuestro enemigo. Ahora, si ese es nuestro enemigo, ¿por qué razón nosotros nos tenemos que matar y tenemos que enemistarnos y tenemos que discutir en forma virulenta? Porque uno votó a Macri y el otro votó al frente de todos, o uno votó a la izquierda y el otro votó al radicalismo, y no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enfrentarnos desde el marco de la disputa partidaria, porque el planteo que estamos haciendo trasciende la disputa partidaria. Yo en este momento estoy hablando desde mi posicionamiento ciudadano y desde mi militancia política, no partidaria. Puedo tener una militancia partidaria, puedo tenerla, no es contradictoria, pero hablo desde mi militancia política, que es la que debe definir a la militancia partidaria. Tengamos en cuenta esto y no nos olvidemos. La militancia política es el marco y el fundamento para la definición de la militancia partidaria. Entonces, hablando desde ahí, es que yo adhiero siempre con reservas críticas. No hay una adhesión absoluta, por ejemplo, al Frente de Todos, o le doy consenso al Frente de Todos, porque inevitablemente tenemos que de alguna manera resolver nuestra situación frente a la disputa partidaria. La disputa partidaria está, y de la disputa partidaria depende el control del Estado, que no es moco de pavo, es muy importante el control del Estado. No es, como vamos a ver, no es definitorio, no es lo principal. Podemos controlar el Estado y tener debilidades en el campo del poder, y sobre todo en el campo del poder popular por un pueblo que no está suficientemente concientizado y movilizado. La prueba la tenemos todo el tiempo. El Frente de Todos ha ganado la última elección y está siendo bombardeado por todas partes, por un poder real inmenso. No nos olvidemos, los medios de comunicación que están concentrados en manos de la oligarquía constituyen un poder enorme. Y nosotros por eso hablamos en el libro, definimos una categoría que se llama bloque de poder oligárquico. El bloque de poder oligárquico está constituido por una serie de dispositivos de poder. Uno de esos dispositivos son los medios de comunicación, de la sociedad rural, las cámaras empresariales, todas conectadas con la geopolítica norteamericana, por supuesto, que es otro, la embajada de Estados Unidos es otro de los dispositivos de poder. Eso constituye un poder enorme, que la única manera, y esta es otra tesis fuerte de nuestro planteo, la única manera de poder contrarrestar ese enorme poder es con el poder popular. Y el poder popular, para constituirse como tal, necesita de alfabetización política de la ciudadanía. Y esto también lo decimos, y si ustedes revisan la obra van a ver que hacemos una crítica al sistema educativo, porque el sistema educativo nunca formó, no forma ni formará ciudadanía con pensamiento crítico y conciencia política mientras la democracia esté bajo el mandato de la oligarquía. Las democracias liberales están bajo el mandato de las oligarquías. Por lo tanto, como decía Cornelius Castoriadis, y esto lo voy a repetir muchas veces porque es importantísimo repetirlo, más que democracias liberales son oligarquías liberales. El pueblo no tiene el poder. Y es imprescindible que el pueblo se empodere, adquiera un mayor caudal de poder. Es imprescindible. Justamente esto que estamos haciendo apunta a ese objetivo, a constituir un pueblo con más poder. ¿Poder qué significa? Capacidad de entender la realidad, capacidad de no dejarse manipular, capacidad de leer en forma crítica
la realidad política, capacidad para movilizarse, capacidad para poder de alguna manera apoyar a los gobiernos nacionales y populares, criticarlos, para que hagan las cosas que tienen que hacer, apoyarlos. Todo esto en el marco de una lucha absolutamente pacífica. No debemos confundir lucha con violencia. Acá estamos planteando un empoderamiento popular que implique movilización, que implique resistencia, que implique proactividad en función de mejorar todo lo que necesitamos mejorar en nuestro país. Entonces, volviendo a la contradicción principal, para mostrar cómo de la contradicción principal se deduce todo, así lo decimos nosotros en la obra, de la contradicción principal se deduce todo. Primer deducción, el ADN de las oligarquías. El ADN de las oligarquías, que es un ADN constituido de una ambición ilimitada de poder y de, en consonancia con esa ambición ilimitada de poder, una ausencia de ética, una ausencia de escrúpulos. O sea, todo vale para conseguir el poder. Y la prueba la tenemos en cómo maniobra el imperialismo, cómo maniobró y cómo sigue maniobrando el imperialismo anglosajón en el mundo y en nuestra región. Ahí lo tenemos claro, de que no hay escrúpulos y de que no hay ningún tipo de límite. Digamos, no hay nada que limite esa ambición de poder de las oligarquías que está instalada y que es constitutiva de su ADN. Ese es un tema importantísimo que les pido que lo reflexionen todo el tiempo, porque nos explica mucho de lo que ocurre. Cuando nosotros nos sorprendemos, y a veces digamos, a raíz de nuestra gran ingenuidad, porque es cierto, yo lo admito, soy más ingenuo de lo que creía, cuando hace las lecturas no imagina que pueda haber tanta perversión. Sí, hay perversión. A la oligarquía y a la oligarquía de nuestro país, y esto lo podemos repetir en otros países de la región, tranquilamente, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, a la oligarquía no le importa nada. No les importa la nación, no les importa el pueblo, no les importa nada. No les importa nada, por eso están todo el tiempo, todo el tiempo activos, con una gran proactividad, para boicotear, para destruir, para desestabilizar a los gobiernos de sesgo nacional y popular. Ahora, nosotros los ciudadanos tenemos una responsabilidad que es muy grande, y lo digo a nivel individual y después, claro, grupal, la de politizarnos. Por eso hablamos de ciudadanos politizados. Y vuelvo a repetir, y quizá sea abusiva la repetición, pero es necesario que la plantee. Politizado no quiere decir partidizado. Y también teniendo en cuenta lo siguiente, partidización y politización no se contradicen. No hay una contradicción entre estar politizado y partidizado. Uno puede estar politizado y partidizado. Lo que sí tenemos que tener claro es que nuestra definición principal, nuestra identidad política, pasa por la politización, por lo que vamos a llamar nosotros la opción ético-política frente a la contradicción, ¿no? Frente a la contradicción, lo que la contradicción de alguna manera nos exige una opción, y esa opción la llamamos ético-política, y que es una opción por el pueblo. Ahora bien, volviendo al tema de la confusión. Te invito a mi cumpleaños, pero no hablemos de política. Vamos a hacer el asado, muchachos, pero no hablemos para nada, porque claro, la política, si solo se entiende en el marco de la disputa partidaria, va a dar lugar a discusiones absurdas, porque van a ser absurdas, porque vamos a estar discutiendo sujetos del amplio campo popular que tienen el mismo enemigo, y vamos a estar enemistándonos por posiciones partidarias, que en definitiva son falsas antinomias, y que esas falsas antinomias, que después los mercenarios, los pseudo periodistas mercenarios y cipayos van a llamar grieta, porque para ellos la grieta es macrismo, kirchnerismo.
No, la grieta, la verdadera y única y auténtica grieta, y que es histórica, es oligarquía-pueblo. Es dominadores-dominados. Esa es la verdadera grieta. Las otras son inventadas. Y fíjense en que esas grietas inventadas, esas falsas antinomias partidarias, lo que hacen es dividir al campo popular. Nos dividen. Nos dividen y nos hacen cometer uno de los peores errores, que es desalojar a la discusión y al debate al debate político de nuestro cotidiano. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, no hablemos de política. Error garrafal. La política es fundamental. Nosotros tenemos que tener siempre presente el debate político entre diferentes, porque en el campo popular sí podemos admitir las diferencias. Sí, hay diferencias. Diferencias en cuanto a las estrategias para poder salir de los problemas, en cuanto a cómo se enfocan los temas, en cuanto a la crítica que se le puede hacer a los gobiernos. Siempre va a haber discusiones y diferencias. Pero es como decía Pablo Freire, como expresaba la contradicción. Pablo Freire la expresaba de una manera maravillosa, muy clara. Antagónicos diferentes. ¿Quiénes son los antagónicos? Los que prohíben ser. ¿Quiénes son los que prohíben ser? La oligarquía. Imaginen que la oligarquía está prohibiendo ser en la medida en que la generación de pobres, la concentración de los capitales, la creciente desigualdad. Bueno, esa oligarquía es la que prohíbe ser. Y luego está todo el amplio campo popular, que somos los diferentes. Y los diferentes no prohibimos ser a nadie. Pero bueno, podemos tener ideas distintas y también ahí funciona el consenso. Ahí sí funciona el consenso. O debe funcionar el consenso. Porque debemos consensuar en pos de la unidad. Lo que no es posible, y esto es muy importante también reflexionarlo, es el consenso entre el campo popular y la oligarquía. Porque la oligarquía no tiene ninguna vocación de consensuar nada en función del desarrollo de los países. La oligarquía no tiene vocación de consenso, tiene vocación de dominio. Entonces cuando vienen y dicen, bueno, la unidad de todos los argentinos, sí, la unidad de todos los argentinos, de los diferentes, pero los argentinos que constituyen la oligarquía o que comandan el bloque o que pertenecen al bloque poder oligárquico, con eso no podemos consensuar. Entonces, fíjense en lo que va ocurriendo cuando nosotros tomamos conciencia de la importancia de la contradicción principal, que es la contradicción política. Nos damos cuenta de que hay un ADN perverso y muy, muy negativo, y un ADN de búsqueda de dominio a toda costa de la oligarquía. Ese ADN está instalado y a partir de ahí podemos leer todos sus movimientos. Luego, la necesidad de una opción. Fíjense que la contradicción, cuando nosotros tomamos conciencia de la importancia de la contradicción principal, ¿ahí qué ocurre? Ahí estamos interpelados para realizar una opción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Podemos ser neutrales frente a esa contradicción? No podemos ser neutrales, porque el posicionamiento neutral ya es tomar una decisión, ya es haber optado. Por eso es imposible la apoliticidad. Sí es posible ser apartidario, pero no es posible ser apolítico. Aunque yo diga, y yo me golpeé el pecho diciendo yo soy apolítico, no soy apolítico, porque ya esa definición de apolítico me define políticamente, me excluye, me deja fuera, y no puedo estar afuera de la contradicción. Es lo que el Papa Francisco llamó con mucha claridad política la falsa neutralidad. Esa es una falsa neutralidad, porque la neutralidad no es posible. El otro punto que se deriva o que se infiere de la contradicción principal es que las oligarquías necesitan dominar y tienen que poner en juego estrategias de dominación. Y nosotros definimos a grandes rasgos dos estrategias fundamentales: contra la voluntad de los dominados y contando o a favor de la voluntad de los dominados. Una es la coacción física directa, psicológica y física directa, que es contra la voluntad,
forzando la voluntad de los dominados, la oligarquía impone su poder contra la voluntad de los dominados. Y la otra, que es la más utilizada y la que más nos va a preocupar, que es la más económica para la oligarquía y la más eficiente, que es el control subjetivo, que es la colonización mental, que es lograr que los dominados o no perciban la dominación, o si la perciben, la legitimen. Es decir, es la legitimación de la dominación. Es buscar, con relatos manipuladores y con estrategias de manipulación, lograr que los sujetos del amplio campo popular, las mayorías, legitimen la dominación. Y ahí entonces la dominación cobra un nivel de efectividad enorme. Bueno, eso es lo que hacen los medios de comunicación concentrados, y esa es la razón por la cual los medios, la oligarquía fue apropiándose de los medios de comunicación, fue haciéndose dueña de los medios de comunicación, porque es un arma fundamental. Es un arma que le permite construir opinión pública. Y construir opinión pública que legitime sus valores y sus intereses. Y ese drama lo tenemos en todos los países de América Latina. En el mundo hoy existe un imperialismo mediático global que trabaja en consonancia con la concentración mediática de las oligarquías locales. Entonces ahí tenemos una tarea que además justifica la necesidad de nuestra alfabetización política para no caer en las redes de esa manipulación, para no ser parte de esa opinión pública fabricada en contra de los sectores populares, en contra de los proyectos nacionales y populares. Esto lo estamos viendo. Yo les pido que comiencen a poner el foco en las experiencias que tenemos en nuestra propia realidad. Con una concentración mediática feroz, plagada de mentiras todo el tiempo, y que por otro lado terminan naturalizando la mentira. O sea, desalojando el plafón de la verdad, desalojando el criterio de verdad, tirando el criterio de verdad a la basura, que es terrible, porque ya no importa. Están trabajando con los conceptos que nosotros vamos a seguir desarrollando, y ustedes en el libro lo van a poder encontrar, de las falsas noticias y de la posverdad, que trabajan sobre los planos emocionales. Ya no importan los hechos objetivos. Cuando la verdad la tiramos a la basura, por más hechos objetivos claros, y ahí ya no podemos, que no deberían ser discutidos, porque son hechos objetivos. Por ejemplo, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Eso es un hecho objetivo, demostrado objetivamente. Están planteando de que si gatilló o no gatilló, y están demostrando incluso en canales que son del imperio, de que sí se gatilló. Y por lo que fuere, esa bala no salió, probablemente por la impericia y la situación, digamos, de estrés que significa ir a asesinar a una persona, más allá de que sea la vicepresidenta, y el olvido que pudo haber ocurrido de no correr, de no activar la corredera. Pero se niegan hechos objetivos. Y se niegan hechos objetivos porque han instalado una emocionalidad que reemplaza la verdad. Si Cristina, como vinieron diciendo todos años, hace años que ya vienen con esta, que es atacada desde distintos lugares, desde la justicia, desde los medios, desde todo, desde la justicia, bueno, desde la injusticia, ¿no? Para decirlo mejor, la han convertido en un fetiche a odiar. Y claro, si ahí funciona solamente la emocionalidad y no se plantea y no se reflexiona a partir de los criterios de verdad y de un plafón de racionalidad, entonces vamos a tener que, y este odio que nosotros, este discurso de odio que ahora está instalado, que como crítica, y que es rechazado junto por el Cambio, porque claro, no, obviamente ellos, ¿qué van a decir? Este odio que se ha desparramado
sistemáticamente, porque hubo una estrategia sistemática para instalar el odio y sobre todo contra la figura de Cristina y el kirchnerismo, que ha sido demonizado. A veces pienso, me hace recordar de las lecturas que tengo y mi reflexión sobre la época medieval, ¿no? Con el tema de la Inquisición y la brujería. La han convertido, han demonizado completamente la figura de Cristina y el kirchnerismo. Si uno dice, yo soy kirchnerista, tiemblan los que están alrededor, porque es que es un demonio. Lo han demonizado y tienen armas para hacerlo. Han trabajado sobre los aspectos emocionales y han dejado de lado la razón, han tirado a la basura la verdad y la razón. Bueno, este es un problema que nosotros tenemos que enfocar. Yo les pido que reflexionen sobre este tema, que vuelvan, por favor, volvamos a la racionalidad, a respetar los hechos objetivos, a respetar el razonamiento científico, si se quiere, ¿no? Donde entran en juego racionalidades, donde entran en juego pruebas, donde entran en juego argumentos bien elaborados, y no caer en la emocionalidad plena, en donde ahí ya estamos perdidos. Por eso es tan importante elevar nuestro nivel de alfabetización política. Seguimos con lo que se infiere de la contradicción principal. Los modos de dominación ya los tenemos, ¿no? Vamos a seguir profundizando, obviamente acá es solo el principio para analizar cómo funcionan estas estrategias de dominación mediática. Pero después tenemos todo un conjunto de otras acciones, que se van produciendo de desgaste, a través de ir arrinconando a la población, a una cantidad enorme de ciudadanía en situación muy, muy lamentable desde el punto de vista socioeconómico, que eso ya es un factor desempoderante por sí mismo, pues es un desempoderamiento material. También vamos a tener un desempoderamiento intelectual cuando no somos capaces de realizar una lectura que vaya más de 5 a 8 minutos, cuando sabemos que la lectura es un elemento clave para estimular la racionalidad, el pensamiento crítico. Entonces, vamos viendo el ADN de las oligarquías, sus estrategias de dominación para que ese ADN requiere, que son estrategias que van en desmedro de la educación política de la ciudadanía y su empoderamiento. Nombramos la escuela. ¿Por qué decimos que la escuela nunca formó ciudadanía crítica ni la va a formar mientras las democracias estén bajo el mandato de la oligarquía? Y porque el sistema educativo nace en el marco de los intereses de las élites. Y las oligarquías y los sectores dominantes no se suicidan. Si ellos promovieran una educación que permitiera que la ciudadanía leyera en forma crítica la realidad política, se estarían suicidando. Y no se suicidan. Las oligarquías no se suicidan. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Después tenemos los medios, que arrancan como cuarto poder y de repente, a través de la ambición de las oligarquías, van pasando a ser parte constitutiva de su poder. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los medios? Desinforman y manipulan. Esto es lo que hacen los medios. Desinforman y manipulan. Entonces, tenemos quebrada la posibilidad de una formación verdaderamente política, de una formación que promueva el pensamiento crítico y la conciencia política de la ciudadanía. Está quebrada. Por eso esta iniciativa de estas charlas y todo esto que nosotros queremos lanzar y queremos promover desde acá, tienen que ver con eso, ¿no? No podemos esperar que los sectores dominantes nos den la educación que necesitamos para luchar en contra de ellos. Sería una ingenuidad política enorme. Bueno, tenemos que, desde abajo, ir promoviendo
esa alfabetización. No tenemos otro camino. Y ahí creo que va quedando claro cómo de la contradicción principal se va deduciendo todo lo que tenemos que saber, que no podemos ser apolíticos, sí apartidarios, eso sí, pero políticos no, que tenemos que luchar para que no nos manipulen, que tenemos que pensar que si queremos que la Argentina, y esto le va a pasar a otros países y le pasa a otros países de la región y también del mundo, quiere desarrollarse, debe contar con el apoyo del pueblo, es ineludible, y ese pueblo está constituido por individuos, y esos individuos que somos nosotros, hombres, mujeres y todos los seres humanos que viven en comunidad, que vivimos en comunidad, tenemos que darnos cuenta que debemos responsabilizarnos políticamente, y eso requiere requiere la elevación de nuestro nivel de alfabetización política. Por eso es tan importante esto que planteamos. Y por eso decimos que la ignorancia política es una catástrofe. Y lo fundamentamos. Y no estamos en contra de la escuela ni del sistema educativo. No estamos tampoco en contra de la democracia. Queremos más democracia. No es que queremos eliminar la democracia, sino que queremos más democracia. Y para que haya más democracia debe haber más educación popular. Sin educación popular, sin educación de la ciudadanía, no vamos a poder transitar de la democracia formal, liberal, a la democracia real. Y esto es algo que se los dejo para que lo vayan reflexionando. Vamos a ir después a ver toda una serie de categorías que surgen de la teoría, de esta teoría que hemos llamado teoría de la contradicción principal como fundamento de la lucha política, y les dejo como reflexión tomar conciencia de que el problema es con el poder real. Mi enemigo no es, si yo voté al Frente de Todos o a Macri, mi enemigo no es el contrario, el antinómico, la falsa antinomia, no. Si yo voté al Frente de Todos, mi enemigo, mi vecino, que le cuesta llegar a fin de mes como a mí, no es mi enemigo. Debemos trabajar para que no se constituyan ese tipo de confrontaciones, porque una de las claves, y esta es otra tesis fuerte de nuestro proyecto, es la unidad del amplio campo popular. Es fundamental esa unidad. Y esto fragmenta al campo popular. Si no estamos peleando sujetos del amplio campo popular, porque uno es maquista, el otro es izquierdista y el otro es radical, estamos mal encaminados. Porque tenemos el mismo enemigo. Disculpen que lo repita de esta manera, pero creo que vale hacerlo, porque es necesario reflexionar a fondo sobre esta cuestión, que cuando sigamos avanzando ustedes van a ver que nosotros desarrollamos dos categorías, desarrollamos lo que llamamos las dimensiones de la política. Y ahí nosotros planteamos dos dimensiones de la política. La dimensión trascendente, que es la que cobra sentido en el contexto de la contradicción principal, y la dimensión inmanente, que cobra sentido en el contexto o en el marco de la disputa partidaria. Y esa separación de dimensiones, y esa diferenciación de esas dimensiones, que están vinculadas, por supuesto, y vamos a mostrar cómo, es fundamental. Y ahí laten dos significados del concepto de política: el significado social dentro de lo que la dimensión trascendente, y el significado partidario dentro de la dimensión inmanente. Lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que una gran parte de la ciudadanía solo conoce un significado, el significado partidario, y el otro significado lo ignora. Y ese es un gravísimo problema que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas charlas, y cuando veamos las categorías de análisis de la teoría. Nos vemos en la charla que viene.